Le ofrezco la palabra al presidente de la Asociación de Funcionarios de la Superintendencia de Educación, el señor Alejandro Valenzuela. Esta sesión, recuerdo, está siendo televisada a través de TV Senado y tiene una hora máximo, 11:15, 11:15, porque hay sesión de sala a esa hora, pero tenemos tiempo para este debate. Con la palabra. Buenos días, primero que todo, señor presidente, señores senadores, ministra de Educación y representantes de la JUNGI. Mi nombre es Alejandro Valenzuela, estoy en representación de los funcionarios de la Superintendencia de Educación. Nosotros agrupamos en este momento al 85% de los trabajadores de la Superintendencia y nos interesa hacer unas indicaciones al proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles, no en el fondo, sino específicamente en sus artículos transitorios, los que tienen relación con el traspaso de los funcionarios desde la JUNGI a la Superintendencia de Educación, lo que obviamente implica una modificación en al menos un 20% de la dotación actual de la Superintendencia. Con el traspaso de los funcionarios del Ministerio de Educación a la Superintendencia, en virtud de la Ley de Aseguramiento de la Calidad, se generaron una serie de consecuencias negativas para estos trabajadores que afectaron gravemente sus derechos laborales. Nosotros consideramos que la única forma de corregir estos errores es mediante una reforma a los instrumentos que dieron origen al traspaso. Y creemos que este proyecto, por justamente traspasar funcionarios desde JUNGI a la Superintendencia, es la herramienta que nos va a permitir justamente abordar estos problemas y resolver, digamos, la situación que afectó a los funcionarios traspasados desde el Ministerio de Educación. Queríamos primero, inicialmente, y se puede ver en la presentación que nos acompaña, hacer una diferenciación entre lo que son los traspasos, digamos, de la Ley de Aseguramiento de la Calidad y este nuevo proyecto. En el traspaso de la Ley de Aseguramiento de Calidad que ustedes pueden ver ahí, obviamente se define que el funcionario será traspasado en el grado más cercano, en virtud, digamos, de las escalas de sueldo o las diferentes escalas de sueldo, y obviamente será en la remuneración total, sea la más cercana a la que percibía el funcionario traspasado. El traspaso de ley JUNGI, nosotros creemos que justamente supera varios de los problemas que nosotros tuvimos. Y en específico, queremos indicar que en este proyecto de ley establece definitiva que el traspaso será en el grado más cercano hacia el grado hacia arriba o hacia abajo, es decir, en el que la remuneración total sea la más cercana al proceso de traspaso. Y por otra parte, define también lo que es la remuneración total y la define solamente excluyendo los pagos por trabajo extraordinario y la asignación por funciones críticas. ¿Cuáles fueron los efectos negativos que tuvo, digamos, esto al momento de efectuarse el traspaso de los funcionarios de la Superintendencia al Ministerio de Educación? La ley fue interpretada, a nuestro entender, en forma muy restrictiva, por lo cual los funcionarios de planta quedaron hasta 5 grados bajo lo que efectivamente correspondía y existió, digamos, una planilla suplementaria que en muchos casos superó el 40% de la remuneración total de los funcionarios. Y finalmente también la autoridad decidió adscribir al grado inmediatamente inferior, aun cuando muchas veces la remuneración total se acercaba, digamos, al grado superior. Obviamente esto trajo, digamos, muchos problemas y por eso cuando se inició hace un año la Superintendencia de Educación, los trabajadores decidimos estar, digamos, 26 días en paro para intentar regularizar esta situación. Una segunda diferencia tiene que ver, digamos, con justamente la planilla suplementaria. También acá hay algo que agrega valor al proyecto de ley JUNGI y obviamente resguarda los derechos de los trabajadores. En efectivamente, digamos, ¿qué dice la ley JUNGI o en qué se diferencia? Se diferencia específicamente en que señala de que esta planilla suplementaria va a ser reajustable en forma permanente. La planilla de los trabajadores pasados desde el Ministerio de Educación no es así. Se tuvo que incorporar dentro de la ley de reajuste del sector público
un articulado en el cual se establece la reajustabilidad de la planilla, pero sabemos que esa es una solución transitoria y nosotros queremos que a través de este proyecto se genere una solución permanente. ¿Qué efectos negativos tuvo? Obviamente lo que indicaba, es decir, esta solución transitoria nos genera el problema de que año a año hay que, efectuar el seguimiento para que se aplique la reajustabilidad de dicha planilla. Lo tercero es solamente una diferencia que tiene la ley Junji en comparación a nuestro proyecto de traspaso y que es sobre el desahucio. En ese sentido, la ley Junji obviamente resguarda o lo que vela un poco es que el cálculo del desahucio se haga en virtud de la remuneración que recibía el funcionario antes del traspaso. Lo que hoy vemos, o el efecto negativo que hoy tenemos en la Superintendencia de Educación con los funcionarios traspasados desde el Mineduc, es que justamente al no contemplar este articulado, se efectúa el cálculo en virtud del sueldo base actual, que obviamente, siendo una escala fiscalizadora, el sueldo base es menor, por lo cual se provoca, un efecto negativo para los trabajadores. ¿Cuáles son nuestras indicaciones o cuál es el fondo de nuestras indicaciones? Uno, modificar la planta de funcionarios de la Superintendencia de Educación con los siguientes objetivos. A, superar la errónea adscripción de los funcionarios de planta del Ministerio traspasados a la Superintendencia, es decir, aquellos colegas que hoy están 5 grados más abajo y que son titulares, queden en el grado más cercano en virtud de la remuneración total. Y dos, establecer las bases para avanzar hacia una carrera funcionaria. ¿Y en qué sentido? En que fue, la ley la que determinó que la planta de este nuevo servicio es una planta flexible. Es una planta donde los funcionarios, que ingresen a ella, pueden ser despedidos por razones de la superintendencia con una indemnización tope de 6 meses. Entonces, no entendemos, la razón por la cual no crear una planta acorde a las necesidades de una entidad fiscalizadora, definida por el Estado como entidad fiscalizadora. Y más aún cuando hoy el 90% de sus funcionarios son funcionarios a contrata, con renovación, anual, y que la estructura de planta actual no permite efectivamente que los trabajadores puedan desarrollar una carrera funcionaria dentro del servicio. Y lo segundo es, o la segunda eje fundamental de nuestra indicación, es regular la existencia del mecanismo de la planilla suplementaria con los siguientes objetivos. A, que su reajustabilidad sea permanente y definitiva, y B, que su absorción por futuro incremento de remuneraciones se aplique solo en ciertos casos. Sabemos que en los procesos de reestructuración de la administración pública, los procesos de traspaso son situaciones inevitables, pero justamente lo que se busca es resguardar los derechos de los trabajadores. ¿Qué creemos nosotros? Que efectivamente cuando el funcionario en su remuneración es traspasado a un grado superior, obviamente la planilla debe ser absorbida, porque hay una ganancia neta. Sin embargo, para los funcionarios que son asimilados a un grado inferior, es una consecuencia negativa el tener una planilla suplementaria, toda vez que al ser absorbible no permite una mejora real de las remuneraciones al subir, por ejemplo, un grado o al obtener un bienio. En ese sentido, creemos que justamente esta indicación puede proteger de mejor forma los derechos de los funcionarios. ¿Cuáles son las indicaciones en específico? A, la inserción del numeral número 6 en el artículo 1 transitorio, que implica reestructurar la planta de personal de la superintendencia en la medida que permita la implementación de una carrera funcionaria, entendiéndose por tal el sistema de ingreso, ejercicio, estabilidad, desarrollo, ascenso y retiro de las personas que ejercen funciones en la Superintendencia de Educación. B, reemplazar el inciso tercero del artículo 3 transitorio por el siguiente. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria a la que se le aplicará el porcentaje de reajuste que se fije anualmente para la remuneración de los funcionarios públicos. Esto es, lo que se agrega un poco. Dicho reajuste se aplicará a todas las remuneraciones que los funcionarios de la superintendencia perciban por concepto de planilla suplementaria y que hayan sido traspasados desde el Ministerio de Educación y mientras ésta subsista. Adicionalmente, obviamente acá va lo que nosotros señalamos, que cuando implique una diferencia positiva, es decir, cuando haya ganancia neta del trabajador, esta planilla sea absorbible para los futuros mejoramientos
de remuneraciones que corresponde al funcionario. En caso contrario, no. Y, digamos, una tercera indicación es la inserción de párrafo en el artículo 4 transitorio y que justamente lo que busca es crear en la planta de la Superintendencia de Educación los cargos necesarios para efectuar los ajustes del encasillamiento en virtud de lo que indica el artículo 3 transitorio de esta norma, es decir, contemplando todo lo que conlleva la remuneración total. Nosotros creemos que a partir de estas indicaciones, de estas tres indicaciones, obviamente solucionamos los problemas que aquejan a la totalidad de los funcionarios de planta de la Superintendencia de Educación. Va a permitir también la generación de una carrera funcionaria que es muy importante para una entidad fiscalizadora y obviamente para los colegas de la JUNGI que son traspasados les va a generar una mayor protección en sus derechos. Esas son las tres indicaciones que nosotros queremos presentar como ASUME, como Asociación de Funcionarios, y obviamente sabemos que se trata de un proyecto que digamos tiene importancia o mucha importancia lo que diga el Ejecutivo, y en ese sentido, señora Ministra, nosotros nos interesa justamente avanzar en la solución, digamos, de los problemas y en una solución permanente, y es por eso que queríamos presentarlo o lo conversamos, digamos, también con su jefe de gabinete y el jefe de asesores, entendiendo de que esto va en beneficio directamente de los trabajadores de la nueva institucionalidad. Gracias. Agradecemos a la superintendencia, a los trabajadores de la funcionarios de la Superintendencia de Educación, a su presidente Alejandro Valenzuela. A continuación, le ofrezco la palabra al